Listo, ya pone play. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a este foro de Por Teams. El día de hoy les queremos dar una bienvenida a todos aquellos que se están conectando en vivo por Facebook. Agradecemos que nos sigan y que nos estén viendo. Esta semana, como parte de las estrategias de la División de Cultura Física y Deporte, implementamos charlas con deportistas destacados. El día de hoy les queremos presentar al maestro Oscar Soto, quien fue pentatleta olímpico y participó en las Olimpiadas de Londres y Beijing. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Le damos la palabra para que nos cuente un poquito cómo fue su carrera deportiva. Hola, Gustavo. Hola a todos los amigos de Foro de Por Teams. Primero que nada, pues muchas gracias por poder permitirme compartir este espacio. Lo cierto es que hablar siempre de pentatlón es un gusto para mí, no solo porque es el deporte que practiqué durante tantos años, sino que también lo veo como una gran oportunidad para promocionarlo. Y es que, si bien muchas personas en este momento se estarán preguntando qué es el penta, puesto que no es un deporte tan popular, sin embargo es un deporte maravilloso, el cual estaré encantado de poder platicarles un poquito de qué se trata y con ello también pues la experiencia que tuve en mi paso por este deporte. Entonces, rápidamente pues platicarles que el pentatlón consta de 5 disciplinas. La primera es la esgrima con espada. La segunda sería natación, donde competimos 200 metros de estilo libre. Después vendría la prueba de equitación, donde es una prueba ecuestre, claramente, de salto. Tenemos que saltar 15 obstáculos a una altura máxima de 1,20 m. Y posteriormente vendría la prueba combinada, que es la prueba de carrera a campo traviesa, y combinada porque entre cada uno de los circuitos de carrera se intercala una sesión de disparos. Esto es con una pistola de láser a una distancia de 10 metros. Entonces, en general y de manera muy, muy breve, ese es en lo que consiste el pentatlón. Y el esquema de puntuación, que también es importante saberlo, es por acumulación de puntos. Funciona un poquito como en el triatlón, que cada una de las pruebas van acumulándose para otorgar una puntuación final, aunque a diferencia, y eso es algo importante porque siempre hay esa confusión, en el triatlón, pues, como ustedes saben, las pruebas son continuas, es decir, ininterrumpidas, y en el pentatlón no. Tenemos una primera prueba, tenemos un calentamiento y después vamos a la segunda, y así cada una de ellas, salvo la prueba combinada, como su nombre lo dice,
se realizan de manera simultánea. Entonces, suena muy complejo, suena un poco enredado, pero la realidad es que es un muy buen deporte, muy completo, por supuesto, por la diversidad de los mismos. El hecho de que haya pruebas técnicas con pruebas físicas lo hace también muy interesante. Y también compartirles que ha tenido modificaciones o evolucionado a lo largo de estos últimos ciclos olímpicos, buscando que sea mucho más atractivo y más emocionante al espectador. Se redujeron significativamente las horas de competencia, y el formato de la prueba combinada, que se asemeja mucho al biatlón de invierno, donde recordarán todos cómo los atletas van esquiando, llegan y disparan con su rifle. Bueno, es un poquito parecido el formato, y esto a consecuencia de que ha sido muy atractivo para el público y el espectador. Entonces, creo y considero que el penta ha tenido, si bien no es muy conocido, sí ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, y esto obedece tanto a los cambios que se ha hecho en su formato de competencia, como también el propio desarrollo y resultados que se han tenido en los últimos años y ediciones de estos ciclos olímpicos. Entonces, pues bueno, ese es como el contexto general del penta, y pues bueno, vamos platicándolo poco a poco. Sí, claro. Es interesante. Bueno, vamos a manejar la modalidad aquí de algunas preguntas que tenemos y algunas preguntas que nos van a hacer llegar. Es importante conocer esta modalidad del pentatlón. Digo, uno como licenciado en Ciencias del Deporte, pues ubica un poco más cómo se trabaja de esto, pero para nuestro público en general, para que ellos puedan ir conociendo los deportes, cómo se van manejando. Y aún yo como licenciado tenía el desconocimiento total de que las pruebas iban segmentándose. Yo pensaba que el pentatlón era de corrido. Claro. Sí. Claro, siempre hay pues como esa idea, y hay pues bueno, es un deporte, insisto, que ha tenido un desarrollo pues reciente, no solo en México, sino en el propio continente. En realidad este deporte principalmente se practicaba en Europa, y hoy por hoy, tanto África con países como Egipto tiene un posicionamiento muy importante, y sin lugar a dudas Asia, que pues, también como sabemos en los últimos años ha crecido muchísimo, donde China, Corea, incluso también Australia ya tienen medallas tanto mundiales como olímpicas, lo que habla de un desarrollo y un crecimiento exponencial en todo el mundo. México y América no se ha quedado atrás, también ha tenido resultados y pues logros sobresalientes. Prueba de ello también es las propias medallas, tanto olímpicas como mundiales, que se han obtenido para nuestro país. Entonces, pentatlón, sin duda alguna, es un gran deporte. Yo podría pasarme mucho tiempo hablando al respecto, entonces prefiero que ustedes me vayan marcando la pauta de esto. Okay. Del pentatlón, de las 5 disciplinas que se manejan aquí en este deporte en conjunto, ¿cuál era la disciplina que a ti más te gustaba? Claro, pues evidentemente esa pregunta me la hicieron un número importante de veces y jamás pude responderla con suficiente claridad. No creo que esta sea la excepción, pero normalmente mi respuesta era, yo me inicié en la natación, me inicié justamente en el IMSS, en el Seguro Social, con la prueba de natación, y lo practiqué hasta los 18 años, que fue cuando me cambié al penta. Incluso ahora que ya estoy retirado, donde me mantengo pues un poco enganchado todavía con el deporte es a través de la natación. Entonces te diría que la natación es el deporte de mis amores. Sin embargo, dentro del propio pentatlón encontré que la prueba de carrera me iba muy bien, tenía ciertas facultades o cualidades que me permitieron desarrollar rápidamente en esta disciplina. Entonces encontré mis mejores resultados y siempre estuve en los primeros lugares en la disciplina de carrera, y después con la prueba combinada también fue algo que me favoreció mucho. Pero finalmente la prueba más maravillosa, más padre, y de la que más puedo hablar cosas buenas, tendría que ser la equitación, porque la convivencia con los caballos es espectacular, es maravilloso y tiene pues un toque especial, porque ya lo platicaremos un poco adelante en específico de qué se trata la equitación dentro del pentatlón, pero sin duda alguna el tema de los caballos es maravilloso. Entonces, me encanta la natación, me iba muy bien en la carrera, pero lo de los caballos es de otro mundo. Entonces, es muy difícil contestar una sola prueba que me gustara más. Ok, pero esta sí me la vas a contestar. ¿Qué deporte no te gusta? ¿Del pentatlón o de todo? No, en general, de todos los deportes. Bueno, yo sé que probablemente muchos van a querer terminar la sesión, ¿no? Y ya no van a querer platicar conmigo, pero quiero decirte que siempre tuve cierto afecto por todas las disciplinas deportivas y siempre pude jugar, ya sea de manera recreativa o un poquito más normal, cualquiera de los deportes, pero jamás he tenido talento para el fútbol. No hay manera en que yo juegue bien fútbol y que lo disfrute de la misma manera que lo hacen la mayoría de los mexicanos. Entonces, me cuesta trabajo tenerle el mismo cariño que le tengo a cualquiera de las otras disciplinas. Así que, pues bueno, tendría que decir que el fútbol es como mi deporte menos preferido.
Ok, menos preferido no quiere decir que no le guste, pero muchos se van a identificar contigo, no te preocupes, a lo mejor consigues más seguidores. Bueno, mira, tenemos 27 preguntas aquí. Vamos a elegir un número al azar. Tú dime un número del 1 al 27 y empezamos con esa pregunta. Ok, que sea el número 9. El número 9. Ok. En una frase, lo mejor del pentatlón es... Los caballos. Lo mejor del pentatlón es la convivencia con los caballos. El tema de los equinos es maravilloso, ya lo decía hace un momento, y es muy fácil pues, hablar de las bondades que tiene el deporte y en específico el deporte que me encanta, pero para sintetizarlo, resumirlo en una sola frase, lo mejor del pentatlón son los caballos. Ok, perfecto, los caballos. Fíjate, yo estuve en un colegio, ahí practicaban también, bueno, teníamos la oportunidad de tener caballos y muchos se inscribían por los caballos y era su pasión, los caballos. Yo no he convivido mucho, pero la verdad es que me gusta ver esa parte que tiene el caballo de poder ayudar a las personas porque hasta lo ocupan también como terapia y eso es algo muy bueno. Sí, la equinoterapia es una técnica, una práctica muy, muy relevante hoy en día en temas de rehabilitación y de atención a las personas, pero te quiero también compartir que lo viví también con mucha intensidad esta parte de la equitación, porque si bien no es un deporte muy, muy accesible en esta disciplina, entonces muchos de los pentatletas también tenemos una vinculación con el ejército y una de las facilidades y bondades que se tiene cuando eres pentatleta y perteneces al ejército es que tienes la posibilidad de entrenar en las instalaciones del ejército mexicano y además con los caballos de esta institución. Entonces yo tenía la posibilidad de montar los 500 caballos que tenían ahí, siempre montaba un caballo diferente y ese era el objetivo, que siempre buscáramos montar caballos con temperamentos muy distintos y esa posibilidad de tener el acceso a tantos diferentes tipos de caballo en las instalaciones del Estado Mayor Presidencial, pues sin duda alguna fue también algo que reforzó este afecto o este cariño que tengo por la equitación. Claro. Aquí me surge una pregunta a mí. Mencionas que en la competencia se hace una prueba con obstáculos con el caballo. ¿El caballo tú lo llevas o es algo que te proporcionan, digamos, el comité organizador? Correcto, esa es una de las particularidades que tiene el penta y que también es otra de las grandes dudas que se tienen respecto a esta disciplina, y es que a diferencia de la equitación como tal, el deporte individual de la equitación, donde el jinete sí tiene su propio caballo y literalmente desde potro lo entrenan juntos y van a las competencias y viajan juntos, el caballo tiene su prueba de doping, entonces aquí funciona muy diferente. En el pentatlón, el comité organizador pone los 36 caballos porque son 36 el número de competidores que participan en una final de pentatlón. Entonces, el comité organizador, es decir, el país sede, pone los 36 caballos y la equitación es la tercera disciplina en el formato de competencia, lo que significa que en las dos primeras pruebas, que son la esgrima y la natación, en los puntos que acumulas vas a un sorteo y literalmente te toca el caballo número 3 y ese caballo tienes 15 minutos para hacer 5 saltos de prueba y te llaman a la pista, pero tú nunca antes habías montado ese caballo, ni tampoco sabías antes de la segunda prueba qué caballo te iba a tocar. Entonces, parte del encanto del penta es que no tienes esa posibilidad de conocer o de tener esa certidumbre de qué tipo de caballo vas a montar, y por eso es que es una gran ventaja el haber podido entrenar con tantos caballos que tenía yo acceso dentro de las instalaciones del Estado Mayor Presidencial. Así que ese es un tema que muchos dicen que es hasta medio injusto o es muy complejo, pero por el contrario, yo siempre traté de mentalizarme a que un buen jinete siempre puede con cualquier caballo, entonces siempre fundamenté mis resultados en el entrenamiento que había hecho previo y afortunadamente tuve muy buenos resultados en las competencias clave. Es algo interesante esa parte, ¿no? No hay ventaja para nadie en los caballos, todos pueden tocarle cualquier caballo y ahora sí que va a depender del temperamento del caballo en ese momento, ¿no? También. Claro, y se veían historias de terror donde el atleta que iba ganando y que era muy bueno y que tenía
todo el potencial para romper récords y ganar la competencia. Ese día le tocaba a un caballo que no necesariamente tenía que ser malo. Los caballos son como las personas, tienen su propio carácter y tú y yo podemos ser buena onda, pero si no hacemos ese clic y no hay esa química, pues no funciona la relación. Entonces, de igual manera funcionaba con los caballos. Si era un buen jinete con un buen caballo, pero no hacían ese match, esa sinergia, entonces no funcionaba y se venía abajo toda la competencia, que por supuesto también me sucedió en muchas ocasiones. Ok, perfecto. Vamos a pasar también a preguntas que nos han hecho el público a través de Facebook. Y la primera pregunta es de Char Loram y dice, ¿cómo es el entrenamiento que se maneja para este deporte? Claro, evidentemente requiere de una agenda muy estricta, muy estructurada, y eso significaba en que claramente no podías hacer los 5 deportes diarios. Entonces se hacía una planificación, una distribución que implicaba darle pues mayor atención a las disciplinas, primero, que eran físicas, es decir, carrera y natación, esos eran diarios. También la parte del acondicionamiento tenía una continuidad, pues por supuesto, constante a lo largo de la semana, pero por ejemplo, equitación, ese entrenamiento lo tenía 2 o hasta 3 veces por semana. Esgrima también era diferente, había unos días que el entrenamiento era para trabajo técnico y otros días que era para la realización de combates. Lo mismo con el tiro también tenía días específicos en los que se daba el entrenamiento. Lo que quiere decir es que no necesariamente era el mismo entrenamiento para todos los atletas. También tenía que ver con las características y las cualidades de cada uno de los deportistas. Personalmente, como yo requería una constancia ininterrumpida en las pruebas físicas, principalmente natación, que era mi prueba débil, entonces eso lo entrenaba diario, incluso en ocasiones hasta doble sesión. El tiro para mí me daba muchísima confianza de hacer un entrenamiento diario, y aunque mis entrenadores me ponían 3 días a la semana el entrenamiento formal de tiro, al término de mi jornada de entrenamiento yo hacía una sesión adicional de esta prueba porque me daba muchísima confianza y mejoraba mis resultados. Entonces sí funciona de manera muy precisa el tema de la organización del entrenamiento, y diría que sobre todo aquí la complejidad es no permitir ningún desfase, porque en la medida que te retrasaras ya ni siquiera en un entrenamiento, en el desayuno o en levantarte a tiempo, eso ya perjudicaba a lo largo del día todo el entrenamiento. Entonces, el penta particularmente creo que algo de lo que sí resalta de estos entrenamientos, sin duda alguna, sería la precisión con la que tenías que llevar a cabo cada uno de los entrenamientos a lo largo del día y por supuesto de la semana. Ok, perfecto. Hay una parte importante que he escuchado de historias también, aparte de lo del caballo, sobre el pentatlón, es el tiro. La templanza que deben de tener a la hora de ejecutar estos tiros, o sea, bajar el ritmo cardíaco para poder ejecutar esto bien. ¿Qué tanto es cierto esta parte? Totalmente, y hago también referencia a lo que yo sé que la gente ha visto un poco más, que es este deporte de invierno. Yo sé que la mayoría hemos visto cómo el atleta llega esquiando agotado, verdaderamente exhausto, y con la aceleración que lleva del momento, el rush de estar compitiendo, tienen que llegar a disparar, y evidentemente eso es muy complicado porque el pulso está a 180, casi 200 por minuto, y por supuesto también psicológicamente la presión de que ya te está alcanzando el de atrás o tú ya estás alcanzando al que va delante de ti, y que se te está acabando la competencia y es la última prueba, es con la que cierras, y el que cruza la meta ahí primero gana. Entonces hay muchas emociones a nivel psicológico y por supuesto físico también. Es muy, muy interesante y complicada esta prueba, pero también eso le ha dado muchísimo auge y realce al pentatlón, porque lo ha hecho por demás emocionante. No necesariamente para el atleta, pero el espectador se la pasa fantástico cuando ve en la prueba combinada, porque sin duda alguna el tiro es determinante para el resultado. Hay muchos atletas muy buenos que pueden haber hecho toda una temporada fantástica, pero ese día algo los desconcentró. Aquí literalmente si pasa una mosca y te distraes, sí sucede y sí te echa a perder la competencia. Entonces, sí, la prueba de tiro, al ser una prueba técnica y de ser de alta concentración, sí juega un papel pues muy importante en el resultado final. Sí, claro, es importante esta preparación. Vamos a pasar a las preguntas que tenemos aquí. Escoge otro número que no sea el 9, del 1 al 27. Ok, ¿qué tal el 20? El 20, ok. ¿Cuál fue tu primera competencia?
Pues bueno, mi primera competencia en la vida fue, como ya les decía, empecé en la natación. Entonces en la alberca donde me inicié tuve mi primera competencia, pero ya sabes, era muy pequeño. De hecho, yo inicié desde los 2 años de edad. Entonces pues claramente a los 2 años nadie te preguntaba si te gustaba este deporte o no. Me aventaron a la alberca y ya estaba yo nadando desde entonces, pero desde el principio le encontré el gusto a la natación. Y en esa misma alberca donde me inicié, tuve mi primera competencia. Después, cuando ya empecé a nadar en un nivel un poco más competitivo, mi primera competencia fue en Michoacán. Tuve mi primera competencia fuera de la Ciudad de México. La recuerdo porque incluso mi mamá todavía guardaba esas medallas de esas primeras competencias, que por supuesto premiaban hasta el 8º lugar, por eso es que alcancé medallas todavía. Y pues bueno, después mi primera competencia, pues digamos, internacional la tuve en Cuba. Fue un campeonato abierto, donde fueron como mis primeras competencias, pues digamos, fuertes o de gran nivel. Y finalmente, mi primer campeonato mundial, que lo tuve en el 2001 en Suecia, en Estocolmo, serían como las primeras competencias que identifico que fueron como claves o determinantes de mis primeros eventos de cada una de las etapas que tuve. Ok, perfecto. Y cada una de ellas me imagino que te marcó, ¿cierto? Totalmente, porque yo, si bien soy de un temperamento muy, muy tranquilo, en la competencia siempre encontraba la manera de estar a la altura de las circunstancias del evento. Me emocionaba muchísimo y soy, aun como digo, de un carácter muy tranquilo, pero de repente me entra la competitividad y así vaya en el tráfico o esté nadando con los señores que nada más estamos ahí pues aflojando. De todas formas, yo ya estoy compitiendo y trato de rebasar o me enojo si me rebasan. Entonces, pues bueno, el tema de la competencia y los primeros eventos que tuve, sin duda alguna, sí fueron muy significativos. Ok, vamos a pasar a otra de las preguntas del público. Luis Castañeda nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante para destacar en el deporte? ¿El talento o la constancia? Pues hablando de la experiencia que yo tuve, pues siempre también me gusta decir que así como tener mucho talento, la verdad es que no. Incluso cuento mucho la anécdota de que cuando yo iba a mis primeras competencias internacionales, pues me tocaba enfrentar a los rusos, bielorrusos, incluso hasta los propios egipcios. Eran personas de casi 2 metros, súper musculosos y claramente un físico muy atlético. Y ya sabes, el mexicanito que no era ni muy musculoso ni tampoco tan imponente como el ruso tipo Iván Drago de Rocky, siempre solían como menospreciar el desempeño que yo podía tener. Por supuesto, a lo largo de los años y con la constancia, que es justamente a donde va mi respuesta, fui ganándome un lugar y ganándome el respeto de todos estos atletas. Y por el contrario, al final ya sabían que cuando el mexicanito estaba cerca, cuidado, porque les podía ganar fácilmente si se descuidaban. Entonces, sin duda alguna, yo no tuve esas cualidades o esas bondades innatas de nacer con esa estrella para ser el mejor deportista, pero algo que sí siempre tuve fue esa disciplina, esa responsabilidad y esa constancia, porque yo era de esos atletas que no faltaba ni un solo día a mis entrenamientos. Yo siempre llegaba temprano, siempre cumplía desde el calentamiento hasta el afloje, siempre cumplía cabalmente con los entrenamientos. Entonces yo sabía que al no medir los 2 metros y estar súper musculoso como los rusos que te comento, mi fortaleza estaba cimentada más bien en la disciplina, la responsabilidad y la constancia, que yo ya había confirmado que me servía para competirle a estos atletas. Ok, es algo importante lo que tú mencionas. La constancia nos da disciplina, que es algo que se requiere en los deportes. El talento, podrá tener mucho talento la persona, pero si no es constante, pues no lo va a desarrollar como debería de ser. Claro, y vemos muchísimos ejemplos. Hay un montón de gente que tiene muchísimo talento y ganan una competencia, pero no es constante. Y así como pueden ganar, pueden perder, y probablemente en la competencia clave más importante pierdan esa oportunidad porque ciertamente no estaban tan preparados como el que sí estuvo constantemente en su preparación. Entonces, para mí, sin lugar a dudas, el tema de la constancia, que como bien dices, deriva en la disciplina, es la clave para tener un buen deportista en cualquier disciplina.
Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar a otra de las preguntas que tenemos acá marcadas. Otro número del 1 al 27, excepto el 20 y el 9. Ok, que sea el 12. El 12, perfecto. ¿Cuál fue tu mejor parte de competir? Lo que más me gustó de competir, pues bueno, como te decía, disfruté mucho el entrenamiento. Soy de esos, más bien fui de esos atletas que disfrutaban mucho el entrenamiento. Sí, sabía que el llegar a la competencia era la recompensa de ese proceso por el cual yo había atravesado para llegar a ese día, a ese momento. Mi frase de batalla, pues en los momentos más importantes de mi carrera deportiva, siempre fue la de toda una vida de esfuerzo para un día de perfección. Y es que el pentatlón era así, así funciona el deporte, así funciona el deporte de alto rendimiento. Yo me preparaba 4 años para llegar a los Juegos Olímpicos, yo me preparé toda una vida para llegar a un campeonato mundial, así que el haber entrenado tan fuerte, tan duro y haber estado tan comprometido todos y cada uno de mis días para llegar al día de la competencia, era un premio, era un regalo. Por supuesto que la competencia era muy dura, por supuesto que la competencia era estresante y había un nivel importante de emociones y de ansiedad, pero sabía que ya el haber llegado era un gran triunfo y no valía la pena desperdiciar y desaprovechar, por supuesto, esa oportunidad de ya dar mi mejor competencia, hacer de ese día el día de mi vida. Entonces, para mí sí era muy valioso llegar a la competencia, pero el proceso y todo lo que había detrás de ello era lo que me gustaba más de competir. Claro, era tu premio, ¿no? El estar en la competencia, lo disfrutabas ya que estabas ahí. Claro, y qué mejor con una medalla. Sí, claro. Y hablando de medalla, mira, nos hacen una pregunta del público, César Gallegos, que nos relates un poco sobre tu medalla de los Panamericanos en Guadalajara 2011. Claro. Pues bueno, hablar de mis mejores momentos dentro del deporte, inevitablemente tengo que hablar de mi competencia en Guadalajara. Viendo algunas de las entrevistas que tuvieron otros atletas, como justamente el día de ayer que platicaban con Fernanda González, ella también hablaba de los Juegos Panamericanos de Guadalajara y justamente lo que decía ella, la oportunidad que tuvimos de tener un evento de ese tamaño, de esa magnitud en nuestro país, el que pudiera nuestra familia, nuestra gente, nuestros amigos acompañarnos a ese evento, pues claramente no era algo que sucediera muy a menudo porque normalmente las competencias, como te decía, el pentatlón sucedían principalmente en Europa, entonces difícilmente toda tu familia y todos tus amigos te podían acompañar. Entonces el componente del público y de la gente que nos acompañó y que vivió con nosotros esa competencia fue sin duda alguna algo de lo más importante y valioso que tuve a lo largo de mi carrera. Ahora bien, para mí Guadalajara significaba una revancha y es que justamente en el ciclo previo, en el 2007, en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, yo tuve una mala competencia, justo por lo que decía, no funcioné bien con el caballo, entonces perdí ahí mi pase para ir a los Juegos Olímpicos de Beijing, que lo gané después en el Campeonato Mundial, pero para mí había sido muy dolorosa esa derrota de los Juegos Panamericanos del 2007, entonces los Juegos Panamericanos del 2011 eran mi revancha. Entonces, la revancha de esos Juegos Panamericanos, más la oportunidad de competir en mi país, con mi gente, con mis amigos y mi familia, y finalmente que esa competencia era el selectivo para los Juegos Olímpicos de Londres, para mí era el todo por el todo. Y ese día fue lo que le sigue de perfecto, porque todo salió muy bien, logré la medalla de oro, cumplí mi revancha y logré quedar pues en esta posición que me permitía clasificar a los Juegos Olímpicos y que además significaba mucho esa medalla de oro para México porque además de que fue la primera medalla de oro para la delegación mexicana en esos Juegos Panamericanos, particularmente México no había logrado una medalla de oro en Juegos Panamericanos desde hace 50 años. Entonces, incluso todavía no se da, es la única medalla de oro que tiene nuestro país. Entonces, era muy valioso y fue muy, sin duda alguna, memorable el que yo haya tenido esa oportunidad y haya tenido ese resultado por todo lo que ya te comparto ahorita. Y sin duda alguna es una de las competencias más importantes, de los momentos que más atesoro y de los que más recuerdo con mucha emoción y cariño. Claro, el hecho de tener el apoyo de la familia es importante siempre para un deportista y qué mejor, como tú dices, la vida te da revanchas y te la dio en tu país. Así es, salió todo muy bien, afortunadamente. Afortunadamente. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta del público. Eric Ulises Domínguez Gaspar nos dice, ¿a qué hora tenías vida escolar y social con tantas actividades que tenías que hacer?
Bueno, pues la realidad es que siempre me gustó ir un poco en contra de las estadísticas. No me quiero poner romántico y decir que me gustaba el complicar las cosas, pero sí siempre tenía en la cabeza esa idea de que me decían, no puedes estudiar y entrenar, porque todavía me tocó una generación donde muchos de los deportistas de alto rendimiento elegían una sola cosa, o estudiaban o entrenaban. Entonces, como a mí me decían que no podía hacer las dos cosas, bueno, pues ahí iba yo de necio y quería hacerlas al mismo tiempo. Entonces, eso aunado a que también en mi familia había como esa regla de que para hacer ejercicio había que cumplir primero con la escuela. Entonces, para mí no había opción. Yo decidí que tenía que lograr llevar de la mano tanto el deporte con la escuela y hablar de vida social, pues muchos dicen es que sacrificas todo lo que deberías de haber vivido acorde a cada etapa, a cada edad, pero mi vida era el deporte, mi vida era el pentatlón y yo disfrutaba tanto de eso que esa era mi vida social. En el pentatlón y en el deporte yo hice tan grandes y entrañables amigos que hoy en día sigo en contacto y tenemos una muy estrecha amistad. Y por supuesto esa era mi vida social, era lo que disfrutaba. Yo no tenía cabeza para otra cosa, yo disfrutaba tanto que yo era ese atleta que entrenaba el 25 de diciembre, que en Año Nuevo me iba a entrenar al Nevado de Toluca, que estaba 100% comprometido y la verdad es que para mí jamás lo vi como un sacrificio, sino como una inversión para poder yo lograr esas metas y esos sueños que yo quería alcanzar. Entonces, no diría que dejé de tener cualquiera de estas cuestiones que comentan de vida social o parte académica. En realidad, tuve la posibilidad de compaginar todos estos temas importantes alrededor de mi vida, pero sin duda alguna sí giraban en torno al deporte porque ese era como el pilar más fuerte que tenía. Sí, claro, es importante esta fusión del deporte y el estudio. Siempre van de la mano, no habría por qué hacerlos a un lado. Y bueno, es importante lo que tú recalcas de que pues no existen sacrificios. Realmente cuando uno quiere hacer eso, pues no lo llamamos sacrificio. Un gusto. Exactamente. Bueno, vamos a otra pregunta del público. Esta la hace Luis Flores y dice, como deportista olímpico de nuestro país, ¿cómo ha visto el desarrollo del deporte en general en su momento como deportista y ahora como dirigente deportivo, como titular de la División de Cultura Física y Deporte en el instituto? Bueno, pues siempre también es parte de la naturaleza del deportista. Uno siempre trata de estar positivo y estar optimista, pero la verdad es que mi experiencia a lo largo de mi vida con respecto al deporte es que concluyo que el deporte mexicano es muy resiliente. No importa si hay una mala gestión, no importa si hay una mala administración, no importa si hay una mala temporada, incluso no importa si hay una pandemia mundial, yo te apuesto y yo les juro a todos que cuando venga la siguiente competencia, México va a salir a pelear con todo, como lo suele hacer en cada uno de los eventos en los que se presenta, y van a venir buenos resultados, y van a haber medallas, porque así es el mexicano, está en la idiosincrasia, en la naturaleza y en la cultura del atleta mexicano, el ser tan aguerrido y pese a la adversidad, de todas formas, no se achica y no teme tirarse a matar como en cada uno de los eventos. Entonces, mi experiencia es que cada uno de los eventos en los que nos presentábamos como selección nacional de todas las disciplinas deportivas, no solamente éramos un contingente competitivo, sino también éramos un contingente ameno, alegre, optimista, y eso es verdaderamente en eventos tan relevantes y de un estrés tan alto como lo son los Juegos Olímpicos, resultaba un factor determinante, porque sí marcaba una tendencia de cómo los resultados eran positivos por tener una mentalidad positiva. Entonces, a donde quiero llegar con todo esto, ciertamente no tengo ojos cerrados y no soy ciego a las dificultades en las que pudiese estar el deporte nacional, pero también confío en la capacidad y en las cualidades y facultades que tiene la naturaleza del atleta mexicano para sobreponerse y salir adelante. Y otra cosa también importante que tenemos como deportistas es que tuvimos la oportunidad de estar en varios lugares, ya sea países o sitios de entrenamiento, donde atestiguábamos que no necesariamente México tenía las peores condiciones. Había algunos países o algunos atletas que tenían limitantes más grandes y más importantes que nosotros y aún así tenían buenos resultados. Eso por mucho era un aliciente y una motivación para saber que si ellos con lo que tenían podían hacer tan grandes cosas,
¿por qué nosotros no hacerlo de la misma manera? Así que creo que queda de manifiesto en los resultados que ha tenido México a lo largo de los años y en cada ciclo olímpico, que el atleta mexicano puede, sea cual sea el escenario y las circunstancias en las que nos encontremos. Claro, es importante. Pues muchas gracias, Oscar, por esta charla tan amena que hemos tenido contigo. Queremos agradecerte. Y por último, para despedirnos, ¿algún consejo o algunas palabras que quisieras darle a nuestros seguidores en la página de Facebook de tu vida o de la vida deportiva? Claro, pues aprovecharía para decir que el deporte para mí es una historia feliz. Sin duda alguna, el deporte se tradujo en muchas cosas positivas que me preparó no solamente en la parte deportiva, sino en la vida en general, porque bien lo dicen por ahí, como eres en una cosa, lo eres para todo. Entonces, el haber tenido esa preparación, esa disciplina, ese entrenamiento y esa pues bueno, todos los valores y todo lo que está alrededor del deporte, sin duda alguna es algo que puedo replicar con mucho éxito en los otros aspectos de mi vida, ya sea tanto académicos como profesional, y eso me ha traído muy buenos resultados. Entonces, para mí lo que aprovecharía es decir, la comunidad que hoy nos acompaña en esta charla y que siempre está involucrada con los temas de deporte, sé que es gente de bien, sin duda alguna confío y apuesto que son personas que les va bien en cualquiera de sus áreas de trabajo y de desempeño, porque el deporte son unos que lo esto en cada una de las cosas que hacemos. Así que a seguir esforzándonos, no lo decía también hace un momento, no importa las circunstancias o la adversidad a la que nos enfrentemos, somos mexicanos, somos del deporte nacional, ya sea desde el escritorio o del área de competencia, pero siempre somos férreos competidores y que sabemos dar la cara por nuestro país, por nuestra familia y por nosotros mismos. Entonces, seguir en este camino, aprovechar estos foros y estos espacios que tenemos porque nos ayuda a mantener un buen nivel de motivación, por supuesto a seguir involucrados, a seguir haciendo esta sinergia y trabajando juntos, a seguir actualizándonos y capacitándonos para estar en las mejores condiciones para los retos que vienen más adelante. Y así que como comunidad, como familia del deporte mexicano, creo que podemos seguir creciendo y ayudar a que no solamente el deporte, sino la sociedad mexicana en general tenga pues una mejor calidad de vida y de estilos saludables. Así es. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias por tus sabias palabras. Es cierto, es importante seguirnos actualizando, más ahora que estamos en este tiempo de poder aprender, de poder disfrutar, de que estamos en las redes sociales y en las redes sociales se nos bombardea de capacitaciones, de cursos. Yo creo que qué mejor oportunidad para poder aprender que este momento. Claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias a todos y un saludo a todos los amigos que nos están acompañando hoy. Gracias a ti, Oscar. Y bueno, como con esta charla cerramos esta estrategia de la División de Cultura Física y Deporte. Esperen la próxima semana más contenido que vamos a subir a la página. Vamos a estar ahí al pendiente. Si tienen dudas o preguntas o comentarios, lo pueden subir en mensaje directo en nuestra página de Facebook y con gusto les atenderemos. Les agradecemos mucho, te agradecemos, Oscar, y que tengan buena tarde.